Su investigación realizada en 2018 analiza los procesos de integración en la ciudad y definir cómo se distribuye o concentran geográficamente los diversos grupos de población migrante en Tijuana, como los mexicanos deportados, los extranjeros de Haití y Centroamérica y otras naciones. Buenas tardes, gracias por estar aquí presentes. Agradezco la invitación del grupo organizador de este coloquio binacional. Desafortunadamente no puedo estar presente, pero a través de este medio les estaré hablando del perfil sociodemográfico de los adolescentes que llegaron en la caravana de noviembre del año pasado a Tijuana, así como de sus condiciones bajo las que estuvieron emigrando. Este estudio lo realicé en el albergue para adolescentes Casa Inca de Tijuana, en coordinación con ellos y con Uriel González, y esta es la primera vez que presentamos los resultados. Hablaré de la caravana de los adolescentes como solicitantes de asilo en Estados Unidos y del tránsito que llamo suspendido, porque deben esperar en Tijuana para poder presentar su solicitud en un punto de entrada hacia la Unión Americana. Como un rápido vistazo a los antecedentes de las caravanas migrantes en México, tenemos que fue hace más de 10 años que empezaron a organizarse como forma de denuncia, no para que mover o para movilizar a personas migrantes, sino como una forma de denuncia, de protesta, con el objetivo de visibilizar la inseguridad de la que eran víctimas los migrantes en tránsito por territorio mexicano. En 2007 es cuando vemos el arribo a Tijuana de lo que se llamó una primera caravana, que fue un grupo de migrantes. Otro grupo llega en abril del año pasado, 2018, de regulares dimensiones, y la que más conocemos, que es la de noviembre de ese mismo año, la más numerosa, con 6,000 personas que llegaron a la ciudad aproximadamente. En esa caravana de octubre de 2018, se calcula que había entre 100 y 200 niñas, niños y adolescentes no acompañados, es decir, sin sus padres o tutores. Los menores de edad, en su mayoría adolescentes, estuvieron inicialmente en el albergue provisional Benito Juárez, después en el Barretal y después se concentraron en el albergue que menciono, Casa Inca, donde hicimos el estudio. De noviembre de 2018 a marzo de este año, se registró la estancia de 92 adolescentes que habían llegado en la caravana, lo cual era realmente excepcional. Para darnos una idea de lo que significa este número excepcional, les puedo comentar que de 2012 a 2017 en Casa Inca había recibido apenas menos de 20 adolescentes de origen centroamericano. O sea, en esos 5 años solo menos de 20 adolescentes se recibió. Y en el año pasado, de 2018 a 2019, se recibieron 92 adolescentes en 5 meses. ¿Y qué características presentan estos 92 chicos? Bueno, tenemos los resultados de los primeros registros, que fue 74% es originario de Honduras, 13% de Guatemala y el mismo porcentaje de El Salvador. Casi la mitad tiene 17 años de edad y 27% tiene 16 años. Como muestra la gráfica, 85% son varones y solo 15% mujeres. Se trata de adolescentes con educación básica de primaria, 35% tiene secundaria terminada o incompleta y 9% dijo haber cursado algún año de preparatoria. Destaca que 2% no cuenta con estudios, por lo que no sabe leer ni escribir o muy poco tienen ese recurso. Y respecto al estado civil, casi todos son solteros y solteras, y antes de salir estaban dedicados a trabajar como empleados en diversos comercios o servicios, o como albañiles o agricultores principalmente. De estos 92 adolescentes en Casa Inca, encuestamos a 34 para conocer mejor sus condiciones de vida en sus lugares de origen y las condiciones y recursos que tenían para emigrar. Algo que sobresalió fue la estructura de sus familias. 15% estaba compuesta por papá y mamá, un tercio vivía solo con su mamá y 35% ya no vivía con ninguno de los progenitores, vivía con otros familiares o con amigos. Algo que llamó la atención fue encontrar que hay mucha familia que le llamamos reconfiguradas, es decir, donde
uno de los progenitores busca una nueva pareja y hay hijos de esa nueva pareja, de tal manera que el adolescente vive con su mamá y su padrastro y hermanos y medios hermanos. En cuanto a sus experiencias migratorias, solo uno había salido antes hacia Estados Unidos, pero no había logrado llegar a la frontera norte de México. Como principal motivo para emigrar, la mitad comentó que fue por amenazas de pandillas y 17% por otro tipo de inseguridad. Dijeron, por ejemplo, mataron a mi hermano y yo recibí amenazas de las pandillas. Mi primo estaba relacionado con las pandillas. Dejaron una nota diciendo, el que sigue eres tú. Otro comentó, no hay trabajo y si hay, no alcanza. Y los maras cobran impuesto. Se encontró también que estos hombres y mujeres adolescentes salieron de sus países con un mínimo de pertenencias, la mayoría sin celular, con su acta de nacimiento como único documento y poco dinero. Incluso 3 de cada 10 chicos salieron sin nada de dinero. 41% emigró solo desde que salió de su país y 35% estaba acompañado por amigos o vecinos. En ese momento de la salida, 62% pensaba que al ingresar a Estados Unidos lo haría sin documentos. Con tal escasez de recursos, entonces la caravana se presentó como una oportunidad a través de la cual podrían conseguir alimento, conseguir hospedaje, también iban a conseguir la información que se necesita para ir avanzando en la ruta hacia el norte y la manera en que deberían dirigirse, ¿no? en este camino. También, bueno, la caravana la perciben como una forma de protegerse, estando acompañados, protegerse de los distintos riesgos y de algunas autoridades, ¿no? migratorias. Llama la atención que aun cuando la mayoría provenía de Honduras, 73% se unió a la caravana fuera de su país, algunos en Guatemala y otros en México. Una vez que se unieron a la caravana, 76% no se separó de ella a lo largo del tránsito. Asimismo, 8 de cada 10 adolescentes consideran que la caravana fue clave para su emigración. Algunos piensan que sin la caravana no hubieran podido ni siquiera salir de su país y otros hacen una diferencia. Consideran que sí hubieran salido, pero que difícilmente hubieran podido llegar a la frontera México-Estados Unidos. Una vez en Tijuana, muchos reconsideraron su decisión de entrar a Estados Unidos de manera indocumentada, porque recibieron información de que había una opción que se llamaba solicitante de asilo. Antes no sabían ellos. Y el 76% de los casos que fueron encuestados decidieron que iban a presentar una solicitud de asilo a Estados Unidos. Y con este interés en el tránsito, su tránsito es cuando se detiene. En promedio, estuvieron 4 meses en Tijuana esperando las condiciones adecuadas para presentar su solicitud. Una espera que expone su vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestos en esta ciudad. Si bien estaban resguardados en el albergue, este albergue de Casa Inca es de puertas abiertas, es decir, los chicos pueden salir y pueden entrar. En diciembre ocurrió que 3 de ellos salieron a una zona peligrosa, 2 de ellos fueron asesinados en ese lugar. Es el costo de detener su tránsito. En Tijuana, cuando están aquí, los chicos experimentan una diversidad de sentimientos. Por un lado, tienen esperanza, que nunca la pierden, y se sienten contentos de haber logrado llegar a la frontera México-Estados Unidos. Eso es un logro para ellos. Pero también sienten una desesperanza, una gran incertidumbre, están desesperados, porque la espera es una de las herramientas del sistema contra los solicitantes de asilo, y ellos lo sufren. Cierro con un testimonio muy breve pero contundente de un adolescente en Casa Inca al que llamaré Juan. Es un hondureño de 17 años. Antes de unirse a la caravana, Juan vivía con su papá en una aldea de 200 habitantes que se llama Quebrada Honda. La mamá de Juan lo abandonó la familia cuando él tenía 7 años de edad. Juan empezó a trabajar a los 10 años en los campos de café, que es un trabajo que está pues pagado de manera muy precaria, al grado de que solo les alcanza para comer ese día con lo que ganan.
Cuando no hay trabajo, no hay comida. También, estando en edades de la adolescencia, están expuestos a las amenazas de las pandillas, aun cuando vivía en una aldea tan pequeña, de 200 habitantes, también están presentes las pandillas, y eso es algo que se encontró con otros chicos que vienen del área rural, no solo de la urbana, las amenazas ya de pandillas. Entonces él decía que él no tenía amigos porque los amigos podían ser un riesgo que lo podían entregar. También cuando le dijo a su papá que se unía a la caravana, esto fue lo que le comentó su papá a Juan. Le dijo, vete, porque si te quedas, te matan y no te vuelvo a ver. En cambio, si te vas, me queda la esperanza de algún día volverte a ver. Estos son los adolescentes de la caravana. Gracias por su atención.